Buenas tardes. Un gusto para nosotros en esta ocasión presentar a la profesora especialista Marta Pavluk. Nosotros le decimos Pavluk, es Pavluk su apellido, quien ha cursado toda la carrera de posgrado de especialización en investigación educativa en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM. Y en esa ocasión, uno de los requisitos de la carrera, como son especialistas en investigación educativa, que al finalizar la misma o en el transcurso, en el proceso de la carrera, desarrollen una investigación educativa. Y las investigaciones educativas se desarrollan ahí a donde acontece el acto educativo. Entonces ella trabajó en situaciones de la formación docente continua, un área de vacancia bien importante, y bueno, ha enriquecido de manera importante todo lo que es ese campo de formación docente continua. Así que para nosotros es un orgullo presentarla y bueno, ya está titulada, posgraduada, pero un requisito de la carrera es participar de los ateneos. Este es el último ateneo de difusión de investigaciones de los graduados de este año. Hemos tenido son 8 ateneos los que hemos tenido este año, este es el octavo, pero graduados 14, o sea que todavía quedan para el próximo año algunos ateneos más los nuevos que tendrán. Aquí están presentes también profesoras de la carrera, como la profesora Cristina Mayor, que está a mi derecha, la profesora Margarita Benítez, la profesora Cristina Pastori, que bueno, son profesoras del segundo taller de investigación justamente, que van acompañando y tutoreando todo el proceso hasta llegar a la investigación educativa de cada uno de los cursantes. Es una carrera que hacemos un seguimiento pormenorizado y bueno, la idea es que Marta comparta, que estemos intercambiando, que dialoguemos, etcétera, al respecto. Así que me vengo con Marta, que es la protagonista. Bueno, buenas noches. Primero quería mencionar que hace más o menos un año, cuando empezamos a pensar estos ateneos con la profe Sopi, ni me imaginaba que hoy iba a estar presentando acá en mi casa. La idea era que lo presentara en la Facultad de Ciencias Exactas porque era impensado volver a la escuela a presentar mi trabajo, así que gracias Medea, porque es parte del proceso, y de poder volver a mi casa a presentar este trabajo que hice acá en el año 21 y 22. Traté de hacer una presentación disruptiva, vamos a ver si me sale. Quería contarles que en este trabajo pensé encontrar aproximaciones a la temática, porque como dijo la profe Mónica, no había mucho de dónde sostenerme, de dónde agarrarme para este trabajo. Entonces la idea era buscar aproximaciones al tema sobre cómo un docente elige qué sigue estudiando después de que se recibe. Cuando empieza a trabajar, ¿Cómo elige hacia dónde va a ir, con qué va a continuar estudiando, cuáles son sus ideas, cómo toma esas decisiones, cómo se inclina por una temática u otra? La primera disrupción que yo titulé La cocina es, primero, escribir en primera persona. Fue un problema que tuve que enfrentar porque en general me decían que no iba a poder escribir en primera persona, y todo mi trabajo está en la primera persona del singular. ¿Por qué? Porque había un gran involucramiento de mi parte. Este trabajo surge de una crisis personal y profesional que yo tuve cuando en un punto de mi carrera me paré a mirar para atrás y no me gustó lo que vi, porque había hecho cosas que no me habían servido, que yo sentía que no me habían enriquecido en nada, pero yo había ido tras el puntaje, pero después había otras cosas que me habían sido muy útiles, como una especialización que hice con la OEA, y sin embargo ese trabajo con la OEA no tenía ninguna valoración. Entonces en esa búsqueda es que surge
este trabajo. Las preguntas que me hice fue, ¿cómo un docente se plantea qué va a seguir estudiando? ¿Qué va a hacer después de que se recibe? ¿Cómo un docente elige qué va a estudiar? Si hace un curso, si hace un posgrado, si hace una diplomatura, si toma un curso corto, de mediana duración, si toma algo a largo plazo, si elige algo pago, gratuito, si elige algo presencial o virtual. Esas eran las cosas que yo más o menos quería saber. Entonces, como objetivo general me propuse analizar esas estrategias, esas decisiones que toma un docente sobre para dónde va a ir. Para eso indagué y registré narrativas, hice muchas entrevistas, muchas charlas, muchas conversaciones con docentes. Me propuse recuperar sus voces y desde ahí poder identificar las experiencias tenidas, cuáles fueron los momentos vividos, cómo recorrió ese camino. Para llevar adelante la investigación me paré en la perspectiva hermenéutica y interpretativa, porque yo necesitaba de alguna manera rescatar esas voces e interpretar cómo se había producido ese recorrido, ese camino. Es una investigación cualitativa, a pesar de que como mi base es la ciencia exacta, está entremezclado de lo cuantitativo, no pude soltarlo del todo. Sentía que había números que venían a mí y los tomé y los escribí. Y como no sabía dónde estaba parada, empecé con un cuestionario abierto. Como les dije, la investigación se realizó acá, en el Instituto de Formación Docente, con profesores de la casa, y este primer cuestionario fue abierto a todo el que tenía ganas de responder. Y las respuestas que tuve fueron de lo más variadas. Casi, yo diría, un 75% contestó mi cuestionario y fue muy variado porque de una mirada inicial que yo tenía, que había trabajado con la profe Gloria, sobre cómo iba a orientar hacia quiénes iba a hacer mis entrevistas, habíamos pensado en que yo iba a hacer una entrevista a los coordinadores y una entrevista a un profesor de la formación básica y a un profesor de los últimos años y a un coordinador de práctica, y con ese cuestionario se dio vuelta todo ese plan, porque claramente surgieron de ese cuestionario 3 perfiles de docentes que teníamos acá en la casa. Y ahí fue que me metí en el género confuso. Gertz define a este género que yo trabajé como un género confuso. Una mezcla de cosas, de narrativa, de autobiografía, lo interpretativo se entremezcla con la narrativa, con la interpretación de esa información. Y ahí apareció la autoetnografía como esta técnica en donde el investigador queda involucrado en esa investigación que hace. De esos 3 perfiles que surgieron, con mi director, el profesor Sergio Sánchez, acá presente, gracias Sergio, armamos una guía de entrevista con 3 momentos muy claros. Un primer momento donde yo iba a indagar sobre la biografía de cada uno, entremezclada entre lo personal y lo profesional, porque claramente en nuestra vida docente está muy involucrado lo personal en nuestra carrera. Un segundo momento donde iba a explorar sus anhelos, sus deseos, lo que ellos querían hacer, lo que querían estudiar, y finalmente lo que pudieron hacer, las decisiones que tomaron y dónde concretaron finalmente sus estudios. Y destaqué ahí el software de análisis de datos porque me enfrenté con ese software que me propuso Sergio muy hacia el final, ya con mis entrevistas, y de no saber qué hacer con todas mis entrevistas, el software me aclaró el panorama. Los que están acá que me conocen saben que yo soy muy de la computadora, entonces el software vino a resolver todos mis problemas de qué iba a hacer, todos mis problemas de las ciencias sociales, que yo no me considero que pertenezco a las ciencias sociales.
¿Cómo iba a resolver toda esa información de las entrevistas? Lo tiré en el software y el software me fue mostrando las palabras que tenía en común, las ideas en común, los sentimientos en común, todo eso que rondaba mis entrevistas y que yo todavía no era capaz de ver. Ahí se me planteó cómo elegir a los entrevistados, a quiénes iba a entrevistar. Bueno, elegí personas de la casa en base a esos 3 perfiles que se fueron delimitados en el cuestionario. Un perfil de profesor que está muy involucrado con la universidad y que sigue los criterios, el sistema de méritos que impone la universidad. Un perfil de docente que se afianzó mucho en la jurisdicción y que sigue el sistema de valoración de la provincia. Y un tercer perfil de docentes que fue como un barquito navegando entre una y otra cosa a medida que iba necesitando puntaje, a medida que le interesaba algún tema y a medida que iba transitando su carrera. En esas entrevistas surgieron algunas entrevistas de casi 1 hora y media y otras entrevistas muy cortas de 20, 15 minutos. Hay docentes que tienen mucho para ofrecer, por ahí los docentes más antiguos que tenían mucho para contar, y por ahí otros profes más sintéticos que resumen mucho y su historia de vida la resumían mucho. ¿Cuáles fueron los resultados? Los primeros resultados del cuestionario marcaron, por ejemplo, que el 32% de los docentes obtuvieron su título docente en la universidad. Y hay un 42% que responde al Instituto Montoya. O sea que claramente nuestros institutos formadores, el Montoya y la universidad. Después pude observar que en la última etapa, ya acercándonos al tiempo más reciente, se recibieron más docentes. Mucho colaboró la virtualidad, las mayores ofertas, que se fuera más accesible poder estudiar y continuar carrera. El 79% de los docentes que contestaron el cuestionario siguieron estudiando. Es un muy buen número. El 80% de los docentes de la casa siguieron estudiando. ¿Qué estudiaron? Algunos hicieron una especialización, otros hicieron maestría, otros hicieron toda la carrera, licenciatura, maestría, siguieron la carrera que propone el posgrado, digamos. El 53% de los docentes eligen seguir en la universidad pública. Incluso el que estudió en un profesorado o público o privado va por la universidad en la siguiente etapa. Eso también es muy bueno porque en mis conclusiones, para mí esto me representa que para nosotros los docentes seguir estudiando es potenciar nuestra carrera profesional. De esos docentes, el 46% egresó entre 2001 y 2010. Sobre qué seguían estudiando, el 89% dijo que tomó decisiones conscientes. Ahí iba yo. ¿Decidimos conscientemente que vamos a seguir estudiando o hacemos lo que podemos? Y el 89% dijo sí, yo conscientemente elegí seguir con esto. No fue algo como el barquito al azar. Y estos dos números son como llamativos y tienen que ver con lo que estamos nosotros haciendo hoy acá. El 79% de los docentes participa en congresos, simposios, jornadas, pero siempre como participante, pocas veces como expositor. Y el 74% está comprometido con otras actividades de extensión, con proyectos, con sindicalismo. Solamente el 47% está involucrado en actividades de investigación y solo un 26% hizo una publicación en los últimos 5 años.
parte de esto de los Ateneos de la Redine se trata de fomentar un poco que todos podemos hacer investigación desde nuestras escuelas, desde nuestra aula, y de alguna manera poder participar y hacer publicaciones y construir el conocimiento y no solo compartirlo. Vuelvo al software de análisis de datos. Ahí ya con todas mis entrevistas las pude volcar en ese programa. El programa me permitió de alguna manera darle más sentido a eso que yo no le encontraba tanto sentido al principio, de poder encontrar lo que realmente me transmitían mis entrevistados. Esto me pareció interesante porque son muchas de las frases de los entrevistados que nosotros también repetimos. A veces de rebote lo que hice para la universidad me sirvió para la Junta. Son muy pocas las veces que algo que la universidad valora es valorado en la Junta de Clasificación y Disciplina. Qué sé yo, los cursos son todos de huerta, de recursos digitales, lo hacemos por el puntaje. Es nuestra realidad. En la carrera docente jurisdiccional hay que ir por el puntaje. Ante la avalancha de mis colegas que venían con 5 puntos, 10 puntos más, yo hacía lo que fuera, tomaba lo que venía porque tenía que seguir la carrera. Me incomoda nuestro sistema jurisdiccional. A muchos de nosotros nos incomoda, a muchos de nosotros no logramos comprenderlo del todo, siempre vamos confiados con un papelito y resulta que no, que el papelito rebota por algún motivo. Cuando decidí tomar la propuesta de Flaxo la pagué, pero eran los mejores. Aparece acá la cuestión del pago y de la calidad del curso. Nos falta capacitación. Muchas veces tomamos lo que hay, en la provincia no hay una gran oferta, muchas veces no es tan buena como quisiéramos, pero hay que tomar lo que se ofrece. Los docentes en el sistema jurisdiccional sabemos que algo bueno, como es por ejemplo el Infod, da poquito puntaje. Entonces por ahí está, en cuestión ahí, ¿hago el bueno con poquito? ¿O hago el malo pero que me va a dar 2 puntos, 4 puntos? Y bueno, muchas veces vamos por los 4 puntos. Hola profe, bienvenido. ¿Qué tal? A veces hay cuestiones políticas y te pasan por arriba aunque tengas la mejor valoración. Eso también lo sabemos. En la universidad te van motivando a hacer la carrera. Por ahí, en la jurisdicción no tanto. Uno solo tiene que ocuparse de ver cómo construye su puntaje. No tenía ningún criterio, me anotaban lo que había. Y ahí aparecen en mi marco teórico, en mi marco referencial, en mi construcción, 4 conceptos que trabajé mucho. La formación continua como un proceso en el que uno mismo encara y trabaja su propia formación. El desarrollo profesional, que es ya más bien la carrera que se establece para lograr una evolución. El concepto de carrera docente, que ya está más agarrado de lo que es la estructura jurisdiccional, y la meritocracia. Porque en mis entrevistas surgió mucho el tema de ese sistema de méritos de la jurisdicción que compite con el sistema de méritos de la universidad, que son muy diferentes y que se valoran muy distintos. Como conclusiones, los docentes de la escuela normal sabemos que para potenciar nuestra carrera tenemos que seguir estudiando. Claramente se refleja en lo que casi todos los profes de la casa hemos hecho. Hay 2 sistemas de mérito y los 2 tienen problemas, el de la universidad y el de la jurisdicción. Sin embargo, se destaca que el de la universidad es más claro, tiene reglas más claras, es más preciso, el de la jurisdicción es más confuso. Se establece cierta rivalidad entre colegas por esa carrera en el puntaje. Hay casi un problema moral entre cómo conseguimos los puntos
surgió en ese momento el problema que después, unos años después, surgió con los combos, no sé si todos recuerdan. Eso surgió en las entrevistas porque muchos hablaron de que pagamos el combo, no aprendemos nada, pero tenemos 4 puntos, contra un curso del Infod, por ejemplo, que vale 0,40 o 0,20, pero donde realmente aprendimos cosas. Apareció claramente que hay 2 factores que rigen la carrera docente: el tiempo y el dinero. El tiempo que hay que restar a actividades personales, a la familia, a algún hobby, algo que nos guste, y el dinero que tenemos que poner de nuestros bolsillos para esa capacitación, porque son muy pocas las gratuitas a las que tengamos acceso, a las que podamos acceder en servicio. Bueno, no quiere más. Otra de las conclusiones es que no hay planificación de la carrera docente. Nos recibimos y vamos boyando para ver qué podemos hacer. No aparece claramente una planificación sobre si, por ejemplo, quiero acceder a un cargo jerárquico o si quiero acceder a horas de nivel superior. Es algo que se va construyendo sobre la marcha, pero no es algo que uno, cuando recién se reciba, planifique y organice. Va surgiendo después y lo vamos trabajando sobre la marcha. Hay una escasez de ofertas en la provincia. Eso hace que tengamos que recurrir mucho a virtualidad, a buscar en Buenos Aires, en Córdoba. Hubo épocas mejores en las que se podía viajar. Hubo mucha gente que sacrificó, viajaba viernes, volvía lunes, o viajaba lunes, volvía miércoles, porque la única opción era ir a estudiar a Buenos Aires. Y hay nuevos escenarios, como este que estamos propiciando desde la Redine, que nos falta explorar, que no todos por ahí conocemos, accedemos, nos interesa, y son espacios que tenemos que conquistar también desde la escuela secundaria, desde la escuela primaria, fortalecer nuestra construcción en ese sentido. Esas actividades no convencionales de crecimiento son espacios como este, la investigación, hacer extensión. En realidad muchas veces nosotros en la escuela primaria y secundaria hacemos mucha extensión, pero no desde la formalidad de la extensión. Entonces por ahí trabajar un poco más esa construcción. Y después apareció mucho la antigüedad del decreto docente, que sigue sin ser modificado, a pesar de que hubo un trabajo durante el año pasado de cambiarlo, de modificarlo. No ocurrió, hasta ahora no se presentó el nuevo decreto, que tiene una mirada muy antigua del docente. Eso genera mucha frustración, mucho enojo, sobre todo por muchas situaciones mal resueltas en lo que es nuestra valoración docente. Hay una desactualizada mirada del perfil, hay mucha burocratización y la motivación personal es lo que menos aparece. En los primeros años sí hay mucha motivación y después con los golpes que por ahí vamos recibiendo en el camino va disminuyendo nuestra motivación personal. En el final surgieron 2 conceptos que claramente pude ver. Uno es el de hábitos, como toda esa estructura que hay a nuestro alrededor, en la escuela institucionalizada, en nuestro ámbito, entre nuestros colegas, que fuimos formados con eso y continuamos con eso. Y nos es muy difícil salir, y eso está muy arraigado en las prácticas de perfeccionamiento. Y a mí me pareció, o me parece ahora, viéndolo a la distancia, que tiene mucho que ver con eso de los combos. Que bueno, era lo que todos hacían y todos íbamos. Y sin darnos cuenta lo que implicaba. Era algo que ya en marzo uno se inscribía y íbamos. Sin pensar, sin cuestionar. Todos juntos íbamos.
Y lo otro son las tradiciones de Davini, que también claramente esas configuraciones de pensamiento que nosotros tenemos arraigadas nos llevan a seguir con eso. La carrera por la valoración nos va llevando a esto. Y es como el círculo vicioso. Una vez que entramos es muy difícil salirnos. Y es doloroso salirnos. Porque es doloroso perder los 4 puntos, cambiarlos por 0,20 o 0,40. Perder una posición en el padrón y que el año siguiente lo vemos en la lista, claramente. Muchas gracias. Al final no iba a hablar tanto así y al final funcionó la presentación y fue todo de corrido. Bueno, hablemos, ahora charlemos. Ahora charlemos. ¿Quién me va a preguntar algo? Bueno, voy a empezar. A ver. No, en uno de los puntos que planteaba, ya cuando hablar de la conclusión, Sí. hacer referencia a que no hay una planificación. Obviamente cuando egresamos como docentes de cualquier institución, ya sea un instituto superior o la universidad, es como, bueno, nos desarraigamos de esa institución y es muy difícil ahí planificar personalmente, ¿no? Entonces, pensando en esta institución también, que además transité por acá como docente y la conozco y sé que hay instituto superior y además hay área de investigación y área de capacitación, pienso que tal vez se podría, o te pregunto, si no hay posibilidades de trabajar ese aspecto de que haya una planificación desde la institución para cuando se recibe a los docentes, digamos, como crear perfiles o áreas o al menos un instrumento de información, de cómo recibir al docente, sobre todo Nobel, ¿no es cierto? Para que pueda ir eligiendo, porque no todos los docentes van a querer dedicarse a la gestión. Y no todos los docentes tal vez quieran hacer extensión, que eso también es algo ingrato en el sistema provincial, porque los docentes trabajan muchísimo poniendo el cuerpo y el conocimiento en acciones con los estudiantes en distintas actividades que después, bueno, sabemos los colegas, pero no les significa nada en su puntaje, no les significa nada en su carrera profesional. Digamos, sí que nos constituye, sí que nos da mucho, nos va formando también, pero ese reconocimiento que es tan necesario a veces de la misma institución, ¿no? Entonces pienso y pregunto si no, desde las instituciones superiores no se podría trabajar ese tipo de planificación con los propios docentes. Sí, habría que trabajarlo en los programas, en este último diseño curricular. Por ejemplo, acá la profe Vanessa trabaja con legislación y desde ese taller un poco trabaja en el tema del puntaje y de ver un poco todo eso. Pero formalmente faltaría un poco de fortalecer cómo se toman esas decisiones. Lo que pasa es que también lo que se ve mucho es que inicialmente hay mucho trabajo en ser docente primero. Sí. Pero sí habría que planificar un poco, lo que yo les decía siempre a las chicas, mis alumnas, es que hay que trabajar los dos caminos. Hay que ir por el trabajo de la jurisdicción con la valoración, pero nunca hay que dejar de estudiar lo que a uno le gusta, lo que a uno le llena y le fortalece, aunque eso no tenga valoración. Seguir los dos caminos a la par, porque eso es lo que nos va a permitir sostenernos en el camino. Si uno solo va por la valoración, es un camino, es una carrera como la de los autos locos. Corremos siempre tras algo y siempre falta algo.
¿Y qué queda para nosotros? ¿Dónde me gratifico yo? Y ahí es donde vamos perdiendo la motivación. Cuando entramos en ese trencito, a oscuras, a ciegas, donde vamos todos, donde hacemos lo que hacen todos y nos perdemos. Y por otro lado también la tarea de el sentido, que también se puede trabajar con el sentido de pertenencia a las instituciones, ¿no? ¿Qué necesita esta escuela en formación continua, ¿no? Claro. Ni los docentes de esta institución que necesita, pero hay que trabajar mucho eso. Se podría. Claro, que también cada escuela se distingue de otra. Bueno, nosotros estamos empezando a trabajar, buscar quiénes somos. También en este proceso nos va a llevar tiempo ver quiénes somos y qué queremos ofrecer. Y ahí va a aparecer ese camino de construcción de decir, bueno, si queremos ofrecer esto, nos tenemos que formar de esta manera. Va a ser un trabajo de construcción ahí. Sí, muy interesante, la verdad, el recorrido y sobre todo ir al desarrollo. ¿Alguien? Algo que se podría trabajar desde el PEI, o sea, sería, siempre otra vez dependemos del sistema jerárquico, ¿no? Que tendría que venir desde el consejo, esta investigación se tendría que trasladar al consejo, el consejo la tendría que tomar y ponerla como tema de agenda dentro de los PEI a principio de año, para también dentro de los departamentos de cada institución acompañar a esos docentes nobles, como decían. Porque cuando empezamos estos ateneos, hubo uno de los ateneos donde justamente se trabajaba la temática de los docentes de matemáticas, los nobles de matemáticas recién iniciaban. Decían, ¿cómo hacemos para darles esa orientación, esa bienvenida, pero que les sirva, no castigarlos porque son nuevos y que recién tienen que empezar? Entonces esta tu temática creo que va también de la mano con eso, pero sí necesita como esa organización de que venga así. ¿Y sería necesario, estoy pensando en voz alta, si sería necesario, como vos decís, que la jurisdicción lo tome y lo proponga como PEI, pregunto porque ahora ignoro totalmente si la escuela puede proponer el tema, trabajar en el PEI. Y siempre algo del PEI viene diseñado, Claro, pero también hay una parte que... La importancia se la da siempre desde la dirección, por lo que yo veo, no sé si será así en toda la escuela, pero generalmente se hace lo que se debe hacer. Entonces esa imposición desde arriba para que sea tomada como un deber ser entre todos, si está escrita y si está ahí puesta en una agenda, después a fin de año se vuelve a revisar, a ver qué hicimos, cumplimos, no cumplimos, hicimos este proyecto, no lo hicimos. Es por lo menos lo que nos están exigiendo a nosotros en la mayoría de las escuelas. Nos dicen, bueno, ¿qué es lo que pusieron en el PEI de principio de año se hizo? ¿Qué no se hizo? Y qué, bueno, qué se puede mejorar para el año próximo. Para que tenga una visibilización, como dijo ella, en esta cuestión de se hace mucho los proyectos de los acompañamientos de días enteros que los docentes se pasan afuera de la escuela acompañando chicos, eso no queda registrado. O por ahí queda como en el libro histórico una foto, se hizo tal cosa, pero no se representa ni en puntaje, ni en valoración o en el perfil mismo del docente en su legado. Sí, en general todas esas actividades súper fuertes, feria de ciencias, campamentos, tienen bajísima valoración. Cuando es donde el docente más pone el cuerpo, más pone energía, más trabajo extra porque hay que preparar, acompañar a los chicos. Hay un factor de tiempo También. porque por ahí esperamos mucho de los docentes jóvenes, pero los docentes jóvenes que recién se inician van por el lado de buscar horas. Y tienen 5 escuelas, 7 escuelas, y hay un docente tal. Entonces, muchos docentes se quieren mejorar en sus prácticas y mejorar las clases y tener una didáctica que sea buena, que sea significativa, pero a veces, como vos dijiste, hay cosas que hay que cambiar. Entonces también hay un punto que el Estado, el sistema tendría que ver de que el docente que recién se inicia tiene que pelear con un docente que tiene unas horas que no le corresponden, un docente que necesita trabajar y
¿Y dinero? y plata. Porque también está eso. Yo creo que todos, cuando todos los docentes queremos algo mejor para nosotros, como un rédito en nuestra profesión, pero también eso implica un montón de cosas que a veces no es que no queremos, no se puede. El docente, ya que es adulto, que tiene una sola escuela o que logró varios objetivos, puede dedicarse a un estudio superior, que está genial, pero a veces el que recién inicia y del que más esperamos no se puede, porque no hay tiempo. Pero también está el docente joven que tiene un montón de escuelas que apuestan a algo mejor. Hay que tomar. Marta, ¿no surgió entre las respuestas esto de que las personas, los colegas que se capacitaron, hicieron el curso de actualización, maestría, lo que sea, que desde sobre todo la jurisdicción, porque esta escuela responde a la provincia, ¿no? Que eso no tiene ningún rédito, no solo en el puntaje, sino cobrar más, que tenga un plus. No surgió en ninguna entrevista, pero sí cuando yo estuve estudiando lo que ocurría en Latinoamérica en la misma temática, no sé cómo decirlo, no está bien visto que el conocimiento esté asociado a mayor remuneración. Sí, es como una cuestión que no van de la mano. Mayor titulación con mayor remuneración. Pensé que por ahí la gente podría decir, no, encima cobramos lo mismo que otro que no estudia. Marta, y lo otro que yo pensaba es si o quedó pendiente esa parte de la investigación, tal vez, no sé, la formación docente continua y el desarrollo profesional docente, solo quedó circunscrito a cursos, diplomaturas, formaciones como más formales, con titulaciones, posgrado, lo que fuera, o también por ahí la propia práctica docente, el desarrollo profesional en contacto con otros colegas, forma parte de esa formación docente. No apareció, todos lo asocian, los entrevistados lo asociaron a continuar estudiando. A continuar estudiando. Tampoco investigación. No, muy poco investigación. Los que tienen la fortaleza de la investigación son los que trabajan en la universidad. En los espacios de secundaria, de primaria y de los IFD no tanto. Recuerden que en los últimos años recién se está potenciando nuevamente la función de investigación. Entonces eso es como que algo que quedó de un costado. Me quedé pensando, porque ella estuvo explicando, que se lo pone en la espalda de los nuevos, como pensando que los nuevos, por cierto, podrían ser los que movilicen toda esta cuestión, esta movida, para la redundancia. Entonces yo me pude pensar que si pensamos en una franja más o menos del medio, que sean los que motoricen y lo traten de trabajar para darle forma y ver como oferta, como algo deseable, hacer como una indagación de qué cosas hay. Por ahí hay alguien que no estaba enterado que había esto, que es lo que a mí me gusta, ese tipo de cosas. Porque a mí me agarró la crisis a los 45 años. Me fui a un congreso y la mayoría le dije, mira, si no encuentro nada para hacer, porque la vida cara lingüística, esa cosa a mí no me gusta, es el profesor de le voy a que sea un mes a hacer un práctico, que es que das clases, que critica, así nomás, es una cosa muy linda, no es como hacer un curso ni una carrera. A Estados Unidos le dije. Y cuando voy, justo trajeron la carrera que seguí después, la trajeron, yo fui de la segunda parte. Y yo me acuerdo de los 45 años ya me sentí que ya no me aguantaba más, yo tenía que hacer algo. Estoy hablando del año 95. No digas, no digas. Nada, no te preocupes. Entonces, yo digo, por mi experiencia, que 45 años, o
fuere, pero hay un momento donde uno se da vuelta y mira para atrás, como vos dijiste, y no le gusta. No trabajó siempre, cree que trabajó conscientemente y demás, pero que había que buscar más. Y yo en realidad, en ese momento, yo ya trabajaba en la universidad, hacía un tiempo que, bueno, en esa época la universidad no tenía los mecanismos que después yo entré a la universidad en el 80, pero esto no era indispensable, digamos, de la investigación o seguir estudiando. Pero a lo mejor la franja mediana podría tener candidatos, digamos. No se me ocurre. Marta, tú dijiste que ahora están trabajando en esto de saber o querer saber quiénes somos o hacia dónde vamos. ¿Y qué aparece ahí o qué están pensando hacer para encontrarse? Estamos dando nuestros primeros pasos recién y en el último PEI lanzamos unas preguntas de reflexión sobre qué valores proponemos, cómo nos vemos parados con las escuelas de alrededor, qué pensamos nosotros que tenemos que ofrecer y qué ofrecemos en realidad y cómo podríamos llegar a diferenciarnos. Pero recién estamos dando nuestros primeros pasos después de mucho tiempo, creo yo, de no saber quién somos. Y eso siempre en el contexto de los PEI. Por ahora sí, sí. En este último lanzamos algunas preguntas y bueno, seguiremos en marzo en el próximo PEI trabajando sobre esta primera devolución. Pero es que yo tengo una pregunta con respecto más que nada a la investigación. Sí. Me causa curiosidad saber cuál fue su muestra, o sea, la cantidad de entrevistados dentro del instituto y cómo fue la estrategia en cuanto a las entrevistas. Usted, por ejemplo, usó grabaciones, usó cuestionarios escritos, así cómo iba resultando esas charlas que usted tenía con los docentes. Eso me causa curiosidad. En investigación educativa las muestras son variables. En general trabajamos con pocos, porque buscamos una interpretación y profundización. No tanto 100 cuestionarios, sino más bien focalizado. Y inicialmente yo tenía la idea de hacer 9 entrevistas y fueron 7 entrevistas. En el primer cuestionario, en el cuestionario abierto, fue lanzado a todos los docentes de la casa. Me parece que habían contestado 35 y después de ahí reduje a 7 entrevistas. Las hice virtualmente usando un programa de videograbación. El programa grababa en video. De ahí yo lo convertí a audio solamente y usé otro programa que del audio me pasó a texto. Y después ese texto lo llevé al Atlas TI y el Atlas TI hizo su magia. El Atlas TI. Pero si el investigador de la cuestión. No, por supuesto. Porque el Atlas TI señala cosas que ayudan a que uno vea. Como yo vengo de las ciencias exactas, para mí fue muy difícil la entrevista, porque hay que saber conversar, hay que saber llevar, y no es tan fácil, para mí no era tan fácil. Y después, ¿cómo interpretar esas entrevistas? Yo tenía como una guía de entrevistas, que eran preguntas de las que yo me agarraba, pero por ahí el entrevistado me respondía cosas que era la última pregunta, entonces sobre la marcha había que rediseñar y repensar y por ahí repreguntar hacia donde yo veía que había potencial de respuesta, digamos. Y de esos 7, vos tomaste un cuestionario, ¿no? Y bueno, fueron, quisiste hacer 9 entrevistas, lograste 7, pero de esos 7 entrevistados, los seleccionaste en función de las respuestas más significativas que dieron a los cuestionarios, más potentes. Claro, de las respuestas de los cuestionarios se vio que había respuestas. En las últimas preguntas yo preguntaba sobre qué cursos tomaste en los últimos 5 años,
¿Hiciste alguna publicación en los últimos 5 años? ¿Expusiste en algún congreso en los últimos 5 años? Y ahí se veía que el que me había dicho en la primera pregunta que trabajaba en la universidad era el que había presentado como exponente en un congreso, o que estaba estudiando un posgrado, una especialización, o estaba haciendo la maestría. Un docente que me decía que trabajaba solo en el nivel secundario y acá en el IFD había tomado curso de huerta, de TIC, de cooperativismo, entonces ahí se veía los perfiles diferentes. Y entonces, frente a eso, yo dije, tengo que buscar entrevistar a gente que está en esta línea, a gente que está en esta otra, y la gente que no está en ninguna de las dos líneas, que va con un poco y un poco, digamos. Y en base a eso y a lo que yo conocía de mis colegas acá, de los que sabía que trabajaban en la universidad, los que no, seleccioné colegas que también dijeron sí, haceme la entrevista a mí, porque también era un momento del año, era ya septiembre, era ya mucho fin de exámenes, de parciales, entonces no todos los colegas estaban dispuestos a dedicarme más o menos 1 hora. Y la profe de taller como apurada. La profe de taller que el sábado quiero 4 páginas, me decía. Marta, y de los seleccionados intermedios que antigüedad de la docencia. Súper variado. Algunos colegas ya con 30 años o rondando los 30, algunos colegas con menos de 10 y otros entre 10 y 20, 25. También porque se dio la oportunidad de que acá en el IFD era variada la población, digamos, creo que sigue más o menos igual, y entonces más o menos elegí buscando profundizar justamente ese cuestionario inicial. Hubo una selección, sí, y también es ese juego de decir, bueno, ¿quién me va a ayudar? Porque era un momento crítico, era un momento en que yo también no podía sentarme en un aula y entrevistar a alguien, entonces tenía que ser en un espacio fuera de la escuela, entonces la posibilidad de la videollamada fue una buena oportunidad, como que se juntaron, se alinearon varias cosas para que se diera de esa manera. ¿Sí? En defensa de Marta, esto de, o sea, la muestra más que significativa, ¿no? Porque hay 5 cuestionarios que te respondan los profesores del superior en ese momento, ¿no? Que es complejo llegar a esa, y 35 de cuánto en total era. Y creo que era 52, claro, algo era así. altísimo, 70 y pico por Sí. ciento, casi una muestra censal, digamos, es altísimo. En tu defensa, Marta. Lo otro, que también después la otra eran entrevistas en profundidad, y creo que también la intención fue seguir un poco esta intuición de las tipologías, ¿no? Ya se veían estos circuitos, unos más universitarios, otros más egresados en Montoya, como 2 circuitos bien distintos, entonces insistir con seguir esos circuitos más frecuentes. Por ahí eso estuvo. Y lo otro, también en tu defensa, Marta, es que el software ese no es muy mágico. Quizás hay que reconocerte el trabajo metódico que tiene detrás Marta, ¿no? Que fue muy prolija. Yo soy artesana. Entonces hizo todas las entrevistas, los casos fueron buenos, entonces el software lo que te hace es ordenar un poco, te encuentras las categorías que ya están, uno a veces porque están tan próximos no las ves. No las ves. No, pero yo pensé, le dije a Vanessa en estos días, voy a destacar el software, Sí. porque yo estaba re perdida. ¿Cómo uno analiza 7 narrativas? La ansiedad, La claro. diversidad. ¿Qué traduzco de Claro. eso? ¿Cómo lo traduzco? En mi cerebro cuadradito, no tan amplio, era difícil pensar en la interpretación. Y el software permite eso. Después uno, cuando encuentra las palabras clave, por acá era, Es la esto punta es lo del que... tobillo. Exacto. Pero en principio, y yo creo que trataba de destacar hoy
era que todos podemos investigar y que uno a veces piensa que es re difícil y re lejano y no voy a... ¿Y cómo voy a entrevistar? Y después de que entrevisto, ¿qué hago con eso? Y hay algunas herramientas que nos ayudan a entender la lógica de la entrevista y de esa traducción, de esa interpretación que hay que hacer. Creo que usted le llegó a comentar a los entrevistados cuál era su objetivo. El objetivo de... Sí, para conseguir la entrevista, la charla era contarles que era un trabajo para recibirme, para obtener mi título. Todos me dijeron que sí. Un poco eso ayuda porque acá los colegas querían colaborar conmigo a pesar de toda la situación del fin de año. Y bueno, ahí explicarles de qué se trataba el tema y después cuando hice la videollamada contarles que yo estaba grabando y que me dieran su aprobación para grabarlos, lo que se llama el consentimiento. Son todas cosas que hay que hacer en este protocolo de la entrevista, porque eso también le da firmeza, le da sustento a la investigación. Y también le baja, digamos, los fantasmas que pueden tener de para qué dar cosas propias a un colega que en realidad está tan cerca, ¿no? Están en la misma escuela. Si fuese de otro lado, siempre sería más fácil. Claro. Otra cosa en defensa de Marta es Ay. que la... Un aporte es que la investigación cuantitativa, la investigación educativa, las muestras, sobre todo cuando vamos a hacer interpretación y vamos a trabajar la entrevista en profundidad, las muestras son intencionales y no se trabaja con muestras estadísticas, ¿verdad? No responden a una selección, a un muestreo estadístico, sino a un muestreo intencional. Entonces vos vas de acuerdo al perfil, elegir, querés tener, bueno, o a veces puede ser, quiero abarcar colegas que estén en el nivel superior, en el nivel secundario, entonces vas armando las muestras de acuerdo a eso, que tiene que ver con el objeto de estudio. Bueno, justo eso iba a decir. Tenemos mucho el chip de la estadística. Que hay que hacer 100 cuestionarios y bueno, no es esta la propuesta, digamos, de la investigación educativa. A mí me gustó mucho, perdón, que vos comenzaste mostrando tu perfil disciplinar. Así empezaste la presentación de tu cuerpo. Y me encantó, porque a los porcentajes le diste prosa, hablaste, hiciste toda una categorización de, bueno, este tipo de docente, este otro tipo, este otro tipo. Y en función de eso fuiste a lo que realmente interesa en la investigación educativa. Fue Si el muy hecho educativo difícil. es un hecho social, bueno, vos te cuenta de eso también ahora. Me fue muy difícil desprenderme de los números. ¿Cómo iba a sacar conclusiones sin los números? ¿Cómo iba a ser objeto? Pero me encantó cómo Cuando habías hecho todo la... El fantasma, ¿cómo se llaman los diagramas? Eso todo. No era. Sí, los gráficos. Eso. Sí, porque lo primero que hice fue hacer tortas y barras. Había varias opciones, distintos sabores de torta, pero digamos lo otro, y fíjense que casi es algo inconsciente, que creo que es inconsciente, pedir que ya la investigación nos esté entregando pistas de planificación e intervención, ¿cierto? La ansiedad que tenemos como profes, y bueno, ¿cómo mejoramos, cómo cambiamos esto? Y ni siquiera todavía le damos el tiempo de digerir un poco lo que nos está tratando de decir estos hallazgos, ¿no es cierto? La cuestión de los circuitos que seguimos todos, ¿no es cierto? A veces más consciente, menos consciente, pero que seguimos y que no solo somos entes pasivos, sino somos activos. Cuando seguimos los circuitos, marcamos, ¿sí?, una huella que después otros van pisando y se va reforzando. Digo, porque para hacer un cambio, si queremos, hay decisiones que también nos corresponden en la órbita más individual, si se quiere, ¿no? Hay ciertos compromisos que tenemos que revisar y, bueno, qué decisiones tomamos, porque en algún momento reflexionamos, ¿qué puedo hacer? ¿Una diplomatura, una especialización, una maestría? No sé, escribo algo, voy a un congreso, a otro, como decía la política, ¿no? ¿Qué
qué me aporta cada cosa, ¿no? Porque un poco lo que dice Marta con su investigación, hay varios tipos de aportes, no es que hay una sola forma, digamos, hay conocimiento, hay saber, pero también hay puntaje, hay intereses que son laborales, profesionales, y no necesariamente una cosa que Es te un combo Sí. importante. Un combo que esa palabrita no nos suena muy bien a la educación, No, pero hay un combo de muchas cosas. capacitación. Eso tiene un estigma. Pero- Perdón. No, nada, viste, para esto, o sea, si nos permitimos a veces pensar, ¿no? Estas cuestiones, pues, también para las colegas que son más jóvenes y que ahora tienen un mundo de decisiones que tomar, pensar que también pueden seguir para el lado de la universidad, o hoy en día con las nuevas tecnologías se puede producir conocimiento con otras plataformas, digamos, abrir un poco esas opciones, ¿no? Y a veces tener estrategia de decir, mirá, no sería malo por ahí tomarme un curso de tecnología audiovisual o algo, porque también el conocimiento está apuntando por ese lado. O sea, tener esa sensibilidad de que nos está aportando elementos, ¿no es cierto?, para pensar futuros un poco más lejanos. Sí, distintos Vane, ¿qué escenarios. ibas a preguntar? No voy a preguntar nada, quería hacer un aporte nomás a todos, que bueno, por ahí las preguntas de Carolina hacen referencia al interés que ella tiene sobre la investigación, porque ella forma parte de nuestro equipo de investigadores acá en el CNE. Bien, Carolina. Felicitaciones, Carolina. Se está armando. No era para atacar. No, bien. Carolina. Por otro lado, quiero destacar lo que dijo Marta, lo que también a Nerea, que yo considero que esta investigación, esta discusión es sumamente importante y el crudo que Marta tiene es más aún porque lo que somos los docentes que hoy por hoy estamos en instituciones de formación docente, valga la redundancia, creo que nos falta todavía camino por recorrer. Y ahora voy a hablar de mí misma, sin hacer referencia a otra vez. Cuando yo empiezo en el 2021 y al fin de 2021, Marta me hace una entrevista en medio de mucho miedo, no quería contestarle, pero ahora ya te digo, voy a contestar. Después cuando me dijo, vamos a hacer una entrevista, fui a buscar todos mis papelerías, a ver qué me va a contar Marta. Pero ese temor siempre tenemos de ser evaluados. Y yo me sentía así como observada, sino Marta también una docente antigua de la casa. Pero esto me llevó a mí a reflexionar mucho en ese momento, ¿qué hacer yo como profesora de nivel superior? Con un puntaje gordo, siempre digo gordote, pero por ahí frente a futuros docentes me flaquitan, entonces digo, bueno, ¿qué hago? Y esta propuesta, esta especialización, que siempre se lo dije a la profesora Cristina Mandó y a todos mis compañeros, al empezar esta especialización a mí me abrió la cabeza en otro mundo y verdaderamente tuvimos maestras de excelencia, pudimos aprender mucho, tener otra mirada y empezar a valorar esa capacitación que nos da la facultad, que no es igual a la de otros institutos u otras ofertas. También quiero decir que lo charlamos con Marta siempre, que ella le invitó a la Dirección de Educación Superior. ¿Dónde está? Pero bueno, ahí nosotros nos damos cuenta el valor que ellos dan. Yo considero, Marta, que esto hay que hacer como una compilación, algo, y hacer con la nueva alegría, con el acompañamiento de la rectora, hacer entrar con nuestra entrada, que todo el conocimiento en las autoridades, de las cosas que se necesitan también. Sí celebro que este año hubo una formación in situ, porque el trabajo de investigación, el proyecto de investigación que se llevó adelante fue con el acompañamiento de una actualización académica. Bueno, eso nos da ganas el año pasado hacer un docente que investigaba, hoy somos 8 más estudiantes comprometidos, 5 estudiantes muy comprometidos que llevaron adelante la tarea. Pero bueno, considero, vuelvo a repetir, que es un trabajo que se valora un montón, que tenemos que lamentablemente hoy teníamos mesa, examen, no está el nombre de la profesora Rebeca Fernández, porque ella siempre acompañó esto, lo que es la formación, la capacitación del profesor en formación docente. Así
Así que bueno, Marta, te felicito, te agradezco por todo el tiempo que te tomaste, porque esta es una herramienta para la reflexión. Sí, fue muy delicada realmente. Muy delicada, ¿no? Exactamente. Nosotros Muy clara y muy linda la acompañamos. presentación también, muy didáctica. No, sí, muy linda y muy bonita. Siempre se usan esas cosas. No reciclé nada, hice todo de nuevo. No, sí, me acuerdo. Porque cuando hiciste los diagramas y después cambiaste por las personas esas que van subiendo los escalones para los costados, te las ingeniaste y las transformaste en una infografía, que es otra cosa. Claro. Que no son datos para estábamos dando vueltas y se inspiró ella sola. En cualquier momento se va a la facultad de arte. ¿No? Sí, sí, sí. No sé. Marta, Sí. tengo una pregunta. Con respecto al decreto docente, que fue un punto que vos, sé que ahí hubo como un tema con la antigüedad del decreto y los problemas que acarrea hasta la actualidad. Sí. ¿Hubo alguna propuesta, algún giro con respecto a eso, una posibilidad de que se revea o de que esto llegue también? Y el año Se pasado, modifique? todo el año se trabajó el decreto de valoración docente. Ajá. Pero sé que salió un borrador nuevo, pero que todavía no fue aprobado, no fue presentado. Pero y que lo Pero- circularizaron a las escuelas. ¿Qué opinan? Lo trabajaron a través de los sindicatos docentes, de la mesa técnica. Y otra cosa, con respecto a esto que recién de la publicación y de la ansiedad que tenemos los docentes por querer hacer cosas, yo pensaba, porque cuando yo estudiaba en la secundaria, en la biblioteca había unas revistas que se llamaban El Monitor de la Educación. Y esas revistas a mí me llamaban mucho la atención. Yo ni sabía que iba a ser profesora todavía, pero me gustaba leer las cosas que pasaban en el resto de las escuelas del país, lo que publicaban los profes y demás. Y pienso, pensando en la publicación de Redine, del libro este que hicieron, por ahí no un libro, quizás mucho pedir, pero con estos ateneos que se publicaron este año, una revista educativa que llegue, que pueda ser digital también, porque hay muchas revistas digitales, pero que llegue a las escuelas, quizás no llegará como lo que decía al inicio, ¿no? Desde el consejo, PEI y demás, pero sí una revista educativa donde se pueda poner también en valores las investigaciones y aquellos que no pudieron acceder a los ateneos, por lo menos los puedan recibir desde ahí. La revista ya está funcionando. La revista, sí. Ya salió el número 2. La que digo para distribuir las escuelas, ponerlas ahí, Están virtualmente. no hay ficción, No es física. Y se fue en el segundo número que ya está virtualmente, se publican algunas investigaciones educativas de los graduados de la especialización. Se llama Voces de los Educadores, escribir y leer Voces de los Educadores de la Misión. Tal Sí, cual, sí. sí. Capaz que tenemos que ver. Más difusión, socializar. Bueno, Y una sola cosita. sí. Cuando se hablaba que cuando recién terminaste, que la gente se te preguntaba, como que te atosigaba, porque vos estabas terminando ese trabajo que te llevó determinado tiempo, y es como que entras a la calma. Viste que a veces se escribe y terminamos el trabajo con más preguntas que respuestas. Yo digo que uno mismo tiene que hacer esas preguntas y respuestas de su propio trabajo, con nuevos insumos, nuevas situaciones, nuevos hechos, o visualizar diferente, al tener todo este estudio, visualizar hechos que eran cotidianos o que eran X, cambiarse de esquina, digo yo, para mirarlo desde otro lugar a través de lo que vos estudiaste, todos los graduados. Entonces, ahí yo creo que van a encontrar muchas cosas que sería para hacer la segunda parte, después que se descansen y todo. Bueno, yo empecé la especialización porque no podía hacer mi tesis de maestría. Sí. Así que ahora tengo que considerar terminar la tesis de la maestría. bien. Pero todavía estamos en pañales, todavía no. Pero hay pañales. Pero la maestría está terminada, falta Yo creo que ya está nivel inicial, nivel inicial, ahí en la salita de hay pistas, digamos, hay pistas. Como es que Ahí se lo que dice, se pueden tirar. no lo voy a decir, pero habrán señales. Sí. Bueno, Ese hay dicho. señales, sí.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Felicitarte. Bueno, gracias. 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 Los invito a compartir un pequeño break. Digo una cosita. Sí. Yo personalmente quiero felicitarte porque yo te acompañé y vi tu desarrollo, vi tu dedicación, vi todo lo que hacías, todo lo que te esforzaba, cambiabas de dónde mirar. Fue como se dice, muy conversada en términos informal. Yo conocí tu proceso con Sergio, obviamente. Sí, justamente. Entonces, yo creo que Marta es un ejemplo de alguien que se dedica y que hace con seriedad y sobre todo un tema que es tan candente para un docente. Sí. ¿Qué hace después que se recibe? Porque yo tengo colegas que dicen, ¿para qué yo ir a cursos si yo tengo 8 primeros años, que en esa época se enseñaba de ahora no es más así, ahora es a la hora de es otra cosa, pues comunicativo. Pero realmente esa cuestión yo lo encontré como muy valiosa, muy dedicada, muy sistemática para trabajar, así que fue un placer. Claro, y a mí que me tocó acompañarla, digamos, en la tutoría, digamos, en la dirección del trabajo, claro, también vi ese proceso y me parece que viste que es difícil a veces hacer la transición hacia otras disciplinas o hacia otros campos, ¿no? Es un abismo a veces el que hay que saltar en lo metodológico, en lo epistémico, pero por suerte creo que Marta lo resolvió bastante bien, de manera interesante, supo ocupar, viste, lo metódico que por ahí traía de su perfil profesional y me parece que muy buen resultado. Sí. Y vos decías que no estás en las ciencias sociales, estás en las ciencias sociales, porque estás produciendo, estás en la escuela, estás en la pedagogía, o sea, no hay manera de evitar eso. Ya está de nuestro bando, digamos, ya tenemos secuestrado, digamos, entonces, no, y también que, digamos, hoy el campo científico es un espacio interdisciplinar, entonces poder ver esas transiciones, no quedarse con los cuanti y los cuali, estamos todo el tiempo cocinando estrategias. Y como decía la querida Liliana Ceró y Héctor Jaquet, un campo sin alambrado. Sí, con eso hay que saltar y bueno, no, pero por eso. Tener la claridad para poder contar cómo viviste el proceso, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que Esto es lo que voy a ver con la atención con su trabajo, ¿no? Bueno, gente que no le había escuchado contar, debe haber como llegado, ¿no? La cocina. Una energía interesante para hacer la experiencia. Bueno, nos despedimos. Último Ateneo, año 2025.